del sacerdocio, de cómo el Señor estableció a los sacerdotes con un sueño, un anhelo, un deseo de su corazón. Lo vimos ayer en las clases, y fue el anhelo de Dios era que lo escucharan, que escucharan su voz para ponerlo sobre las naciones y los pueblos, para emitir el orden sacerdotal. En este momento estamos conectados a través del Facebook, porque el Señor me inquietó de soltar esta palabra en las redes sociales. Regularmente en las escuelas yo no doy las clases, no las suelto así, porque esto es un entrenamiento cerrado. Pero he tenido la inquietud de soltarlo en este momento. Por eso lo estoy haciendo. Hemos aprendido cómo el Señor nos enseñó que para poder o ser el orden sacerdotal, la palabra orden viene de la palabra diver, que viene de la palabra dabar. Y los sacerdotes tenían la legalidad de soltar el dabar, que es la palabra. El Señor quiere levantar una generación bajo una unción sacerdotal, pero también bajo una dimensión gubernamental. Mientras estábamos adorando, el Señor empezó a hablarme sobre la dimensión gubernamental en la que nos tenemos que mover, porque Apocalipsis declara que Él nos constituyó como reyes y sacerdotes. Ahora usted y yo no estamos en la dispensación del dabar de Leví, estamos en la dispensación del dabar de Melquisedec, o sea, el sacerdote que traspasó los cielos. Hay una característica, porque Jesús fue sacerdote, pero también fue rey. Y el linaje que Él ha levantado no es solo sacerdotal, es también gubernamental. La iglesia que será levantada por el Señor en los próximos años es una iglesia que camina en la dimensión de Melquisedec. Sacerdotes para Dios, gente que camina en integridad, en santidad, en legalidad espiritual, pero también con autoridad de gobierno sobre las naciones. Estos días, el día miércoles, ¿cierto, apóstol? El día miércoles pasó algo aquí en este edificio. Curiosamente yo estaba llegando el miércoles y me impactó cuando me enseñaron lo que pasó, porque estoy acostumbrada a que donde el Señor me lleva siempre hay una señal de algo. Y cuando me mostraron la fotografía de lo que pasó, yo entendí algo. ¿Sabe usted que ladrones vinieron a esta parte que da al altar de la iglesia? Probablemente venían perseguidos por la policía y tiraron aquí afuera un montón de llaves de casas, de autos y otro montón de cosas. Las pudieron haber tirado en cualquier otro lado, pero Dios permitió que fuesen tiradas acá. ¿Sabe por qué? Porque estamos entrando en una legalidad para usar llaves que nunca antes habían sido usadas. Hoy yo quiero profetizar iglesia sobre tu vida en este día. Escuche lo que tengo que decirle. El diablo
momento, dejando el botín de guerra. Huyeron. Cuando me enseñaron esa foto, yo dije, esto no es otra cosa, sino que el enemigo dijo, mejor me siento todo, aunque sin ahí está la fotografía. Nos decía el apóstol que tiraron. Había muchas llaves, ahí se sacó la fotografía, sí, pero hay muchas llaves de autos y muchas llaves de casas. Hoy vamos a hacer un acto profético en este lugar. Con lo que les dije ayer, eso no lo voy a transmitir porque eso va a ser privado. Pero yo sé que hay llaves que se van a soltar. Hay llaves que ya nos vinieron a dejar a la puerta. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Ayer estuvimos hablando un poquito de Jeroboam. ¿Y por qué el rey Joram siguió los caminos de Jeroboam? ¿Sabe? Jeroboam era rey. Y usted tiene que entender un principio de legalidad. Le he dicho estos días, Dios camina en legalidad. Muchas veces pensamos que son los profetas los que tienen autoridad para ejecutar un juicio. Y no es así. Cuando Dios envió a Elías, Elías tenía la legalidad para profetizar, pero no tenía la legalidad para destruir a Jezabel. Él pudo matar a los profetas de Baal, porque era un rango profeta de Dios contra falsos profetas. Pero a la reina, aunque era el diablo en falda, el profeta jamás Dios le dijo, mata a Jezabel. Porque si mató a toda esa cantidad de falsos profetas, ¿qué le costaba a Dios decirle mata a la bruja esta? Sin embargo, el Señor jamás le dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Por un asunto de legalidad. Y el Dios le dice a Elías, ve, vuélvete por tu camino. Por el desierto de Damasco y llegando, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú ungirás para que sea rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor literalmente le sacó de los lomos a Elías, al rey que iba a sojuzgar a Jezabel. Porque ella era una reina, tenía una posición gubernamental. Dios no podía usar al profeta. Entonces dijo, voy a levantar a uno que tenga la dimensión de gobierno. Iglesia amada, el Espíritu Santo de Dios está levantando una generación con una dimensión gubernamental para poder tener la legalidad de derribar cosas que se han posicionado en sillas de autoridad en medio de las naciones de la tierra. Cosas pudieron hacer los profetas, la van a hacer los reyes. Es tan importante que entendamos que no es solamente la dimensión sacerdotal, aunque nos llevamos todos estos días hablando de esto. Somos un
reino de reyes y sacerdotes. Sacerdotes para ministrar delante de su presencia. Como dice la canción, ¿verdad? Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia. Pero cuando tú entras como sacerdote, a ministrar delante de la presencia del Señor, tú sales de ahí como un rey, sales como un gobernante, sales como alguien que viene a Tú no eres tan solo sacerdote, tienes autoridad gubernamental. Por eso es necesario, diga conmigo, es necesario que en la dimensión del sacerdote nos santifiquemos. Es necesario que en la dimensión sacerdotal nos purifiquemos. Rompamos con todo lo que hemos estado rompiendo estos días, con los pecados de la lengua maldiciente, el chisme, la murmuración y toda esa ilegalidad espiritual para poder tener autoridad de decretar el decreto del Rey. Dios es un Dios de legalidad. Jeroboam había hecho lo malo, lo hablamos ayer, puso altares de dioses paganos en Betel y en Dan. Mientras él estaba ofreciendo sacrificio en sus altares, él cambió las fechas, cambió los tiempos, desvió la atención de las 10 tribus que eran su reino. Lo desvió la atención para que no fueran a adorar al Señor en la fiesta de los tabernáculos. Ayer le expliqué todo esto, no voy a volver a eso. Pero Jeroboam, mientras estaba ofreciendo su sacrificio a sus ídolos, a sus becerros, un profeta de Dios fue enviado. Y el profeta llegó donde estaba Jeroboam y le dijo: altar, altar, refiriéndose al altar de Betel y al altar de Dan. Así ha dicho el Señor: a la casa de David, o sea, el reino del sur, le nacerá un hijo llamado Josías, el cual derribará tus altares, los va a profanar, va a quemar los huesos de los sacerdotes que tú pusiste aquí delante de juez y león para ofrecer sacrificio. Y a la casa de David, a la casa de los adoradores, le va a nacer una generación que va a quebrantar los poderes de Jeroboam en las naciones de la Los años pasan. Jeroboam sigue ahí. Recuerde, él era un rey. El profeta no tenía legalidad para destruir a Jeroboam, porque era profeta, no rey. Yo me estoy dando a entender, queridos. Nace Josías. Él empieza a reinar cuando tenía tan solo 8 años. Y dice la escritura, a los 8 años de su reinado, o sea, cuando tenía 16, él empezó a buscar al Dios de David, su padre. Empezó siendo un niño a gobernar, pero a los 16 años empezó a buscar a Dios. Le explico, déjeme que le explique qué pasaba en aquellos días.
En aquellos días no tenían la Torá porque se había perdido. Los libros, los rollos de la Torá, la ley de Dios, se habían perdido. Ellos contaban únicamente con la Torá oral, o sea, lo que se iba hablando, pero no tenían los libros. Por lo tanto, Josías nace en medio de un territorio donde no había las escrituras. La tierra de Israel en esos días estaba llena de ídolos. Recuerde, quien había abierto la puerta había sido Salomón, porque Satanás siempre va a buscar un ungido para abrir la puerta a la maldición en una ciudad y en una nación. Por eso él persigue a los ungidos para hacerlos caer, porque como los ungidos somos puerta, cuando un ungido cae, cae el ángel que Dios estableció en la ciudad y se abre una brecha de contaminación territorial. Y lo que se establece de esa manera, solo alguien en el mismo rango lo puede cambiar. La palabra no la conocían físicamente, era lo que decían, lo que hablaban. Dice la escritura que Josías buscó al Señor y dice que a los 12 años de su reinado, o sea, él pasó 4 años buscando a Dios. A los 12 años de su reinado, Josías saca sus ejércitos, no para ir a hacer una guerra contra un pueblo o contra un ejército natural. Él toma los ejércitos y Josías sale a limpiar la tierra. Escúchenme, por favor. Pensemos un momentito nada más. ¿Quién le contó a Josías? ¿Quién le dijo? ¿Quién le reveló que todas las imágenes que estaban ahí estaban mal? Dice que Josías se fue a limpiar la tierra de Israel. Toda la nación la limpió. Cada tribu la limpió. Y dice que echaban delante de él todas las imágenes de Acera, todas las imágenes de Baal. Ese es el primer guerrero espiritual que yo veo tan claro en las escrituras. Él no salió a pelear contra el faraón, no salió a pelear contra ejércitos naturales. Él salió a destronar todo lo que Jeroboam había establecido. Hay gente, hay equipos proféticos a los que el Espíritu Santo de Dios les ha estado hablando. Quizá sean grupos pequeños en diferentes partes, en diferentes naciones, que han empezado a tener una incomodidad. Están incómodos, tienen algo en su espíritu y dicen: ¿qué es lo que pasa aquí? Vituperados, rechazados, porque son los locos de la iglesia. Usted tiene una frente. Vituperados, calumniados, difamados, porque al Padre se le ocurre mandarnos a hacer cosas locas como las que hizo Josías. Él no estaba interesado en expandir el territorio y el gobierno de su reinado. Imagínate qué podían pensar los capitanes del ejército de Josías. Josías los convoca: vamos conmigo. Todos, me imagino que iban
una guerra, vamos a pelear. Y llegaban a un lugar y Josías decía: derriben esa estatua. Y ustedes, aquella otra. A ver, arránquenme este ídolo de aquí. Sáquenme esto. Yo me imagino que los guerreros, los capitanes, los coroneles, todo lo que tenía el ejército decían: ¿y qué le pasó a Josías? Quiero hacerlo pensar. ¿Quién le dijo a Josías que hiciera eso? Si no tenía la Torá. Por 4 años buscó al Dios de David su padre. Y lo primero que el Señor le reveló era que lo primero que tenía que hacer antes de restaurar el templo y levantar cualquier otra cosa era limpiar la tierra del pecado de Jeroboam. Contaminada, y contaminada muchas veces por nosotros mismos, contaminada por el pecado de homicidio, como se lo dije en la mañana. El homicidio de haber hablado mal de tu hermano, porque contaminaste la tierra. No puedes sanar la tierra cuando eres un murmurador, un chismoso, un calumniador, un difamador. No tienes legalidad. Podrás ir a orar, podrás ir a ungir, podrás ir y hacer lo que quieras, pero no va a pasar nada porque no eres legal. Derramaste la sangre y por lo tanto la tierra no escucha a los que la hieren. Se lo dije temprano: Caín fue el maldito de la tierra. No te va a producir. No te va a producir. Tú trabajas, tú eres labrador de la tierra. No te va a dar fruto. Fue herido en el área de la productividad por haber asesinado a su hermano, por envidioso y celoso. ¿Cuánta gente ha tenido celos y envidia en la iglesia y han matado, asesinado con su boca, y después dicen que van a ir a sanar las naciones de la tierra? Por favor, seamos consecuentes. Josías limpia toda la tierra y regresa al palacio. Ahora sí, para que no digan que no leí la Biblia, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 3. Quiero pedirle a los que están en la transmisión de Facebook que si hay alguna persona que se mete a criticar mis pantalones, mi cabello, mi maquillaje, mis gritos, por favor ignórenlo, no le hagan caso, no le defiendan. No necesito que usted se desenfoque, que usted esté enfocado en la palabra. Si alguien se mete a criticar, déjelo solo. Déjelo solo, deje que cometan, que sigan cometiendo ese pecado que se llama la Lashon Hara o lengua maldiciente, porque cada uno dará cuenta de lo que habla. Pero usted no le responda, usted que está conectado, enfóquese en lo que estamos enseñando y lo que el Señor le está ministrando en este momento. Dice la Escritura, hablando de Josías: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar, diga conmigo limpiar, a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él a los Baales,
e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, por toda, diga conmigo, toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado. ¿Cuántos años pasó limpiando la tierra? 6. 6 años dedicado a la limpieza de la tierra. Ay, escuchen, muchos serán levantados en este tiempo a limpiar sus ciudades de cosas que fueron establecidas. Y lo necesito decirlo así porque así el Señor me lo está diciendo. Cosas que fueron establecidas por gente que ocupó una posición espiritual en la iglesia, pero que se corrompieron, y al corromperse contaminaron la tierra, y por eso la tierra no ha dado fruto en ese lugar. Por eso la tierra ha estado herida. Por eso es que no produce, porque gente del reino, ministros de Dios, contaminaron la tierra. Pero el Señor está por levantar a los Josías, que están buscando de todo su corazón, de toda su mente, de todo su espíritu, al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y su compromiso es 100% con Él. No les interesa tener nombre ni tener fama, sino cumplir la voluntad de aquel que los llamó. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa del Señor, Dios de Israel. El hombre, cuando volvió de limpiar la tierra, ahora tenía ¿qué cosa? ¿Qué tenía? Tenía legalidad para poder limpiar la tierra. ¿Por qué? Para poder edificar o levantar el templo. ¿Por qué? Porque la tierra había sido primeramente contaminada. No iba a dar el fruto. ¿Sabe que en esos días los israelitas no traían las ofrendas al templo? No había recursos para levantar la casa del Señor. ¿Por qué no había recursos? Porque cuando un lugar está lleno de idolatría, la idolatría, dice la escritura en Jeremías 3:24. Si tienen la versión internacional, les agradecería que me la pongan. Versión internacional. Vamos a leer lo que dice. ¿La tienen? Sí. Jeremías 3:24. ¿Alguien la tiene aquí? ¿Versión internacional? Sí, amén. ¿Sí la tiene usted, apóstol? Sí. ¿Me la puede leer, por favor, en voz alta para que no vayan a decir que yo estoy inventando? 24. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. El profeta Jeremías, gracias apóstol. El profeta Jeremías le está hablando ¿a quién? Recuerden que esto es una escuela, yo hago preguntas. ¿A quién le está preguntando? ¿A quién le está hablando Jeremías? Le está hablando a la nación de Israel. Y le está diciendo a la nación, desde nuestra juventud, o sea, desde el inicio de la nación, desde los principios de la nación, la vergonzosa idolatría
se ha engullido. ¿Qué significa engullir? Tragar. Significa tragar, pero no de un solo bocado. La acción de engullir es la acción de la serpiente cuando está comiendo. La serpiente engulle la presa. ¿Cómo lo va haciendo? Poco a poco. Ella es recta, tiene sus movimientos reptantes, y a través de sus movimientos ella va engullendo. La idolatría se engulle el esfuerzo de las naciones. ¿Cuántos de nosotros venimos de familias, de generaciones pasadas que eran idólatras? Los pies todos los puedo levantar. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, etcétera, venían de raíz idolátrica, adoraban los ídolos. Ahora, ¿habrá usted escuchado alguna vez que su familia, mucho tiempo atrás, tal vez tatarabuelos, tenían tierras, tenían recursos, tenían sus finquitas, tenían sus... ¿A cuántos? Ahora, ¿cuántos de sus antepasados eran idólatras? Ok, la pregunta del millón: ¿dónde están todas las tierras? No se desaparecieron, están en el vientre de alguien. ¿Usted está entendiendo? Esto es un asunto de legalidad espiritual. Espere, antes de que se me emocione, déjeme y le termino este concepto. La vergonzosa idolatría se engulló, o sea, se comió poco a poco el esfuerzo de nuestros antepasados, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, de tus padres. La idolatría se lo comió todo. Se engulló los rebaños, se engulló la tierra, se engulló las finanzas. Pero la escritura dice también en Jeremías capítulo 51, versículo 44. Perdónenme si estoy equivocado, porque mi teléfono está transmitiendo y yo no tengo aquí la Biblia. Sí, gloria, gracias Señor. Léalo conmigo. Visitaré a Bel. Me detengo. ¿Quién era Bel? Bel era el principal ídolo de Babilonia, conocido también con el nombre de Marduk. Era, escuche esto. En el templo de Bel, o en el templo de Marduk, fue donde Nabucodonosor metió todos los tesoros que se robó de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor invade Judá, invade Jerusalén, él entra en el templo y se roba todos los elementos que estaban en el templo del Señor. Los lleva a Babilonia y los mete en el templo de Bel o Marduk. Pero mire lo que Dios dice: visitaré a Bel en Babilonia y le sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más las naciones a él, y el muro de Babilonia. Yo quiero decirle a usted esto: ¿a través de quién el Señor hace esto? Ayer se lo dije también. A través del rey Ciro, cuando le dice a su tesorero: ve y saca de Bel toda la riqueza de los tesoros de Dios que está metido. Y se cumple la profecía de Jeremías cuando dice que Dios metería su mano en la boca de Bel. Los hijos, las hijas, ¿cuánta de su familia está hoy en el vientre de Babilonia? Pero la palabra de Dios dice que Él meterá su mano.
Asa, o no. Porque Dios no usó cualquier rey. Meteré mi mano en la boca de ver cuál fue la mano. La mano de Dios fue la mano de Ciro. Escuche, esto es poderoso. ¿Usted sabe quién era Ciro? ¿Sabe cómo le decían los persas a Ciro? Él era rey de Persia. Pero ¿sabe cómo le decían los persas? Los persas no le decían rey, no le decían mi señor. Si usted estudia la historia, se dará cuenta que los persas que él gobernaba le decían padre. Porque Ciro fue padre de la nación. Él no era un rey que sometía a la gente a la fuerza. Él gobernaba como gobierna un padre. La historia cuenta que cuando Ciro entraba a tratar de, o entraba a conquistar una nación, una ciudad, muchas veces los ejércitos enemigos venían, entregaban las armas y se pasaban al bando de Ciro. Porque él no decía, yo vengo a conquistarlos. Él decía, yo vengo a liberarlos. El que tiene legalidad para meter su mano en la boca de ellos son aquellos ministerios que no ejercen dominio ni manipulación sobre la gente, sino que son gente que ejercen la paternidad de Dios sobre la iglesia, el amor, la misericordia, la paternidad. No es cualquier ministerio. Lo sorprendente de todo esto es que cuando Josías regresa, empieza a suceder un fenómeno. Dice el verso 9: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban en la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor. Escuche, ¿en qué momento toda la nación de Israel se volcó a traer las ofrendas para levantar el templo? ¿En qué momento? Después de que Josías limpió la tierra de la idolatría. Cuando la idolatría fue quitada, empezaron a soltarse las finanzas. ¿Por qué? Porque la idolatría lo que hace es tragarse, engullirse el esfuerzo, las riquezas, las finanzas. Donde hay idolatría, hay pobreza y miseria. Y no es solo financiera. Hay pobreza espiritual, hay pobreza mental, hay ruina en muchos aspectos de la vida. Ahora dice, vamos a ir por favor al versículo 14. Y yo necesito que usted lea esto conmigo, porque es que esto es demasiado poderoso. Esto es demasiado potente. No, pero no de Jeremías, sino de Segunda de Crónicas. ¿Dónde estábamos? Sí, Segunda de Crónicas 34. Versículo 14. 14, eso. Por favor. Y mientras ellos... Yo le voy a leer lo que dice la Reina Valera. Dice: y al sacar el dinero que había sido traída a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló. ¿Qué encontró? El libro de la ley. El libro de la ley que el Señor había dado a Moisés. O sea, escuche esto, o sea, la palabra es
idolatría. Cuando hay idolatría, cuando hay religiosidad que es parte del mismo espíritu, hay velos que se ponen. Ahora, la escritura, cuando define en el libro de Gálatas las obras de la carne, habla de una dimensión de idolatría. Dice la avaricia, que es ¿qué? ¿Qué es idolatría? Avaricia. ¿Qué era lo que había pasado con todo Israel? Toda la idolatría se había establecido por Jeroboam. Por eso Dios detestaba el pecado de Jeroboam. Y siempre que un rey practicaba lo que Jeroboam había establecido, el juicio venía en ese tiempo sobre Israel y sobre ese rey. Ahora, cuando el pueblo de Israel, todas las tribus que fueron limpias, empezaron a traer, empezó a soltarse, después de ser limpia la tierra, empezaron los hijos de Dios, los israelitas, ¿qué empezaron a tener? ¿Qué se les soltó a ellos? Se les soltaron recursos y empezaron a traer probablemente sus ofrendas, sus diezmos. Y cuando el sacerdote Hilcías lo guarda, pero dice que cuando sacó ese dinero, apareció el libro de la ley, aparecieron las instrucciones de Dios. Por favor, quiero que me escuche esto. Yo quiero hacer una pregunta. Otra vez, estos días les he preguntado mucho, pero yo enseño con preguntas. Los que son pastores aquí, ¿cuál es la gente que entiende los misterios de Dios? ¿Cuál es la gente que tiene más revelación en su congregación? ¿La gente dadora o los mezquinos? ¿Ha visto usted, pastor, que hay gente que en la iglesia no entiendo nada, pero no son capaces de honrar a Dios con sus finanzas? Cuando Israel trajo lo que tenía que traer delante de Dios, apareció la palabra. Hay veces que la gente te pregunta: ¿y por qué usted tiene tanta revelación? Mira el nivel, mira el nivel y la dimensión de lo que se entrega y se da. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de servicio, estoy hablando de darlo todo para Dios, lo que Él me pida, lo que Él quiera, mi tiempo, mi vida, mi servicio, mis noches, mi sueño, mi hambre, todo, dárselo a Él. Si Dios me dice: quiero que ayunes, yo no le voy a negar eso al Señor. Si Él me deja sin dormir días enteros, como lo hace muchas veces conmigo, a veces estoy ministrando 3 días consecutivos como este fin de semana, y me ha pasado que ninguna de las 3 noches duermo, porque toda la noche pasa hablando y adorando y sumergida en Él. ¿Usted cree que yo le voy a negar eso? Así que después, así como que me llegan y me sacan del pelo, nada más, como para tirarme en la cama y no levantarme en una semana. Pero le di todo, no le voy a negar nada. Y cuando Él me pida lo que sea, se lo voy a dar, porque Él lo requiere. No es solo dinero, aunque a veces, muchas veces serás probado en tu generosidad. ¿Usted quiere caminar en revelación? ¿Se está preocupando de lo que el templo del Señor requiere? ¿Se está preocupando por limpiar la tierra, sanarla? ¿Usted quiere caminar en un nivel de revelación? Entonces usted no puede ser un homicida que contamina la tierra con la sangre de su hermano. Perdóneme que se lo repita tanto, ya los tengo con la cabeza así.
Pero es que es necesario para que no se les vaya a olvidar nunca, y a mí tampoco, por eso me lo repito yo. Para que cada vez que vaya a abrir la boca cuando no la tengo que abrir, el Espíritu Santo me recuerde. Ya le pedí al Señor, le dije, tu palabra dice que pon guarda en mi boca. A mí no me pongas un guarda, ponme un ejército. Para no desbocarme a hablar, a criticar, a murmurar, a quejarme de lo que no tengo que quejarme. Porque yo quiero tener legalidad delante de ti, Señor, para sanar la tierra, para liberar la tierra, para limpiarla de lo que otros establecieron, dañaron, hirieron. Yo quiero ir con el poder de la sangre del nombre de Jesús para sanar, para liberar, para anunciar y proclamar la libertad de los cautivos. En los días de Josías, el libro de la ley de Dios apareció. Y después, los juicios estaban determinados. A causa de todo el pecado que habían soportado y tolerado los reyes de Israel. Sin embargo, el Señor dice, por misericordia y amor a la casa de David, yo no voy a traer los juicios en tus días, Josías. Los voy a traer después, porque tú te dedicaste a hacer lo que tenías que hacer. Quiero decirle a usted, mi hermano, antes de cerrar esta transmisión, los que están conectados, es tiempo de que tú y yo nos levantemos como esa generación sacerdotal y gubernamental para cumplir el diseño de la eternidad que Dios tiene en esta generación. Que tú y yo podamos ser esa gente que limpia la tierra, que está dispuesta a darlo todo, a entregar la vida, a amar el propósito más que tu propia vida, más que cualquier otra cosa, estar aferrados a cumplir el propósito de la eternidad. Tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tú, tu casa, todo lo que es tuyo, todo lo que lleva tu nombre, todo lo que está bajo tu asignación, cumpliendo el propósito de la eternidad, para la gloria del nombre del Señor, para que entonces aparezca delante de nosotros la revelación que había estado tapada, que había estado velada, pero que se abrirá en este tiempo para la gloria de su nombre. Aleluya. Me despido de ustedes aquí en Facebook, les bendigo y esperamos en algún otro momento volver a transmitir cuando el Señor nos diga. Alíñense, seamos gente que camina en legalidad, en el nombre de Jesús. Les bendigo, un abrazo. Bye.